En la tabla de frecuencias que se construyó en el contenido anterior, llegamos a lo que es esto, ¿verdad? Y se está hablando de las edades de 30 clientes de la sucursal A de este salón de belleza. Pero dentro de esta tabla de frecuencias hay que identificar algunos elementos muy importantes. Veamos acá, uno de ellos es el tamaño de la clase. Es el número 1 que nos plantea el problema inicial. Recordémonos que nos habían pedido hacer 5 grupos de 4 en 4. Entonces, cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, se ha tomado la primera clase de 20 a 24 y se ha desglosado, comprendemos que este grupo tiene personas cuyas edades están entre 20, 21, 22, 23 o 24 años. Entonces, si nosotros vamos observando cada una de estas clases, vemos que siempre la diferencia entre ellos es 4, porque ya se nos había pedido hacer grupos de 4 en 4. Pero la forma más fácil de identificarlo es restar al dato mayor, le restamos el dato menor de cada clase. A 24 le restamos 20 y ahí tenemos 4. Pero digamos que tomamos otra, ¿verdad? Ese es como un ejemplo, que no sea la primera, sino que sea la tercera. Si restamos 32 menos 28, también vamos a obtener 4. Si restamos 36 menos 32, también tenemos 4. Y así, en cada una de las clases vamos teniendo siempre el mismo ancho de clase. O lo que han dicho aquí, tamaño de cada clase. En el número 2 nos pide calcular el valor del número que está al centro. Ya se ha dicho, ¿verdad?, que nada más tenemos los límites de 20 a 24, pero si nosotros desglosamos, vemos que al centro de cada clase queda un número determinado. Por ejemplo, si nosotros tomamos siempre la tercera fila, desglosamos, vemos que tenemos 28, 29, 30, 31, 32. Entonces observamos que el número que está al centro es el número 30. Pero, ¿cuál es otra forma más sencilla de identificar el número que queda al centro? La forma sencilla es sumar en este caso, ¿verdad? Sumar los dos datos de los límites, 24 más 20. Y si nosotros sumamos esos dos, nos da como total 44. Entre 2 sería 22. Pero supongamos que queremos determinar el número que está al centro de la tercera fila. Entonces tenemos que sumar 32 más 28 y el resultado lo dividimos entre 2 y eso nos va a dar como resultado 30. 28 más 32 es 60. Entre 2 sería a 30. Entonces, para el tamaño de la clase tenemos que restar, mientras que para el número del centro tenemos que sumar y luego dividir entre 2. Y por último nos pide identificar la frecuencia de la clase cuyo número que está en el centro es 30. Si nosotros observamos aquí, en ninguno de estas clases tenemos el número 30 como tal, ¿verdad?, como límite. Pero entendemos que el número 30 debe estar comprendido entre el 28 y el 32, tal como lo tenemos aquí. Entonces la frecuencia de esta clase sería este número que tenemos acá. Frecuencia se refiere a la cantidad de personas que están dentro de esta edad. Entonces, cuando nosotros resolvamos el lapicito que aparece ahí en la siguiente página, vamos a resolver precisamente esto, determinar el ancho de la clase. Podemos tomar cualquiera de las filas que tenemos acá y hacer la resta para ver cuál es el ancho de la clase. Luego el punto medio, lo mismo, podemos tomar cualquiera de las filas, sumar los dos datos y dividir entre 2 para ver el punto medio de cada una de las clases. Pero en este caso nos pide de cada clase, entonces vamos a sumar estos dos, dividimos entre 2, vemos el resultado. Sumamos lo de esto, sumamos lo de cada uno y lo vamos dividiendo entre 2 para ver el número que está al centro de cada clase. Y por último, ¿cuál es la frecuencia de la clase donde el número del centro es 26? Vamos a tener que buscar en cuál de estos queda como centro el número 26 e identificar la frecuencia. De la misma forma resolvemos el número 2 y el número 3, que no lo vamos a hacer porque eso nos pide trabajar con los compañeros y ahorita la situación no nos lo permite.